y ahora vamos a hablar de esos trastornos de cadera que se pueden deber a diferentes situaciones en nuestra vida cotidiana. Lo cierto es que hoy queremos ahondar en este tema de la mano del ortopedista, el doctor Mauro Núñez. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días. Doctor, hablemos de cosas que hacemos siempre, ¿verdad? Como por ejemplo subir escaleras, dar pequeños pasos, realizar determinados estiramientos que uno se pone muy creativo. Estos pueden ser en algunas oportunidades dolorosos para nuestras caderas. Claro que sí, aquí es muy importante ir desmenuzando esto poco a poco. Vamos a hablar básicamente de la osteoartrosis o desgaste de cadera como uno de los trastornos crónicos que nos pueden generar este tipo de dolor, y también vamos a hablar del pinzamiento femoroacetabular. Ahí vamos a ver cómo se enlaza uno con otro. Entonces, en la osteoartrosis de cadera, que es el desgaste, es la pérdida del cartílago articular, ese tejido especializado que nos permite tener un movimiento sin fricción, sin dolor, se puede ir perdiendo de dos formas. Una se llama idiopática o primaria y otra se llama secundaria. La secundaria se debe a una enfermedad subyacente de la cadera que puede ir desde una fractura de acetábulo, ahora vamos a ver dónde se ubica esta estructura, puede ir también por trastornos de la infancia como la displasia de cadera, es decir, que la cadera no se forme completamente, o una necrosis de la cabeza acetabular, que puede ser el síndrome de Leckalve-Perthes, o una caída de la epífisis de la cabeza femoral, que es la epifisiolistesis de cadera. Sin embargo, la mayoría de los casos son primarios o idiopáticos. La palabra idiopática significa que no conocemos la causa de fondo. ¿Okay? Y ahí es donde se enlaza esto con el síndrome del pinzamiento femoroacetabular. El pinzamiento femoroacetabular es una patología que tiene unos cambios radiológicos muy sutiles y unos dolores en ciertos movimientos muy extremos que podemos hacer en la cadera. Por ejemplo, usted mencionaba los estiramientos de las caderas. De repente, o alguno de nuestros televidentes se matricula a hacer pilates o yoga o alguna de estas cosas y se da cuenta que tal vez la cadera izquierda abre bien, pero la cadera derecha no abre tanto, y entonces se preguntará ¿por qué? Entonces, este pinzamiento se divide en dos grandes grupos. Uno se llama CAM, en la que hay una jiba en el cuello femoral, y otro se llama pincer, en el cual hay una cobertura muy importante que va más allá de lo normal del acetábulo con la cabeza femoral. Doctor, vamos a la pantalla para que usted pueda ir ilustrando todo esto y poder nosotros en casita entenderlo mejor. Ok, ahí vemos, bueno, algunas imágenes. Ok, ahí estamos. Exacto. Sí, yo sé que el tema puede ser un poco denso, pero este es el acetábulo. El acetábulo es una especie de copa invertida que recibe la cabeza femoral, que es redonda o esférica. Entonces, en el pinzamiento femoroacetabular tipo CAM vamos a tener una jiba acá que va a producir un pinzamiento o un choque cuando hacemos ciertos movimientos. Como una punzada, doctor. ¿Cómo podría describir ese dolor para, digamos, como para tenerlo registrado? Claro. Generalmente los pacientes con pinzamiento femoroacetabular van a tener un dolor que refieren que es un dolor tipo C. De hecho, esto se llama el signo de la C. Cuando el paciente se levanta, está en el consultorio y le dice, doctor, es que yo siento algo en la cadera y generalmente mi dolor es acá. Tal vez podemos pasar. ¿Podrías ayudarnos? Aquí tenemos una modelo que nos va a ayudar justamente para que el doctor pueda referirse al punto exacto, ¿verdad? Ya que está en licra, todavía más fácil todavía. Entonces, vas a hacer una C con tu mano y la vas a poder poner en el lado lateral de la cadera, un poquito más abajo. Ahí es un signo clásico que el paciente que tiene un pinzamiento femoroacetabular nos va a referir su dolor o su molestia. Y también, como le decía, hay dos tipos de pinzamiento. Luego, el paciente que tiene artrosis de cadera o desgaste de cadera nos va a referir un dolor más inguinal. O sea, como yéndose hacia la ingle. Exacto, es un dolor precisamente acá, tal vez si nos ayudas. Ahí tal vez como con un dedo. Hacia allá, ¿verdad? Exacto. Un dolor más en esa zona es lo que nos refieren los pacientes. Y como vos lo decías, en algunos casos los pacientes van a tener un dolor en movimientos extremos de la cadera que puede ser flexión, aducción
y rotación externa. No la podemos hacer eso porque después se nos cae y es un problema, ¿verdad? Pero básicamente esos son los síntomas precoces, por ejemplo, en pacientes como ella, pacientes jóvenes. El pinzamiento tipo CAM es un poco más frecuente en hombres, el tipo pincer un poco más frecuente en mujeres, y la mayoría tienen una combinación. Se dice que el 86% hay una combinación de ambos, y sobre todo en pacientes deportistas en edades productivas de la vida. Ahora, doctor, si nos referimos a esta artrosis, ¿verdad?, la cual estamos hablando, ¿a qué edad aproximadamente inicia, verdad, este desgaste? ¿Y cuándo nos damos cuenta? Porque pasan muchos años, primero que todo en darnos cuenta, y cuando nos damos cuenta, el primer dolor agudo, ¿dónde específicamente puede aparecer? Ok, eso también depende de la etiología. Como le decía ahora, por ejemplo, hay pacientes que no se les forma bien la cadera y nosotros, pues obviamente para ver si hay una adecuada formación de la cadera o no, no lo podemos ver a simple vista. Claro. Tenemos que ver algunos estudios como la radiografía sobre todo, y estos pacientes depende, porque hay un espectro muy amplio, desde que la cadera no se forma del todo o se forma parcialmente bien. Entonces hay pacientes que pueden empezar a experimentar en casos sutiles dolores a los 30 o 40 años. Sin embargo, pues hay otros pacientes en que la cadera se formó medianamente, ¿verdad? Y esos pacientes pueden tener una artrosis precoz a los 50 años, porque generalmente los desgastes van a empezar más o menos a los 60, 70 años de edad. Es cuando más o menos van a aparecer este tipo de... Ahora, cuando aparecen ya estos dolores, cuando son molestos, ¿verdad?, ¿cuál es el paso a seguir? Ok, en esta parte es sumamente importante ir a vernos con un médico, idealmente hacernos unas radiografías en las que nosotros podemos medir ciertas cosas. Vamos a ver, por ejemplo, acá podríamos buscar el centro de la cadera y medir una cosa que se llama el center edge para ver si es menor de 20 grados, estamos ante una displasia de cadera, si es más bien muy profundo, más de 40 grados, estamos ante un pinzamiento femoroacetabular tipo pincer. Entonces, esta parte es muy importante también, y obviamente la historia clínica, cómo fue la presentación del dolor, cuándo empezaron los síntomas, el examen físico, que son las maniobras de pinzamiento, estas que te decía, flexión, aducción, rotación externa, o en el caso de los pacientes ya con artrosis de cadera, per se no pinzamiento femoroacetabular, los pacientes tienden a perder de forma muy precoz las rotaciones tanto internas y externas de la cadera. Ahora, ¿cuáles son las alternativas? ¿Hay un tratamiento, para poder combatir esto, poder detenerlo, o básicamente la posibilidad es una cirugía? Sí, bueno, hoy en día hay un espectro muy amplio también de tratamientos que pueden ir desde la fisioterapia, la pérdida de peso. Se calcula que si nosotros perdemos por lo menos un 5% de nuestro peso, esto va a tener una gran mejoría clínica en los dolores de cadera debido a desgaste y en los dolores de rodilla también. La terapia física para aumentar los rangos de movimiento, la masa muscular alrededor de todas estas estructuras óseas también es algo importante. No está aprobado por FDA, pero hay casos en los que hemos hecho infiltraciones con ácido hialurónico, sobre todo en pacientes muy jóvenes de 30 años que tal vez tengan un síndrome de Leckalve-Perthes, en la que no podemos hacer un reemplazo total de cadera porque es un paciente sumamente joven. Eso está más pensado en los pacientes en la sexta o séptima década de la vida y más aún, más allá, ¿verdad? Pero en esos pacientes podríamos hacer este tipo de tratamientos. También hay tratamientos farmacológicos que van desde el paracetamol, los antiinflamatorios, algunos medicamentos que se llaman Cisadoa, que modifican un poco la osteoartrosis, como pueden ser la glucosamina o el colágeno hidrolizado, entre otros. Y llega un punto ya en que sí hay que operar. Sí, llega un punto en el que el paciente ya tiene la edad, tiene la limitación funcional, la calidad de vida ha empeorado muchísimo. Entonces, en ese paciente en el que el dolor es muy alto y es cotidiano, no se mejora grandemente con medicamentos, es un paciente que ya se vuelve candidato para hacerle un reemplazo total de cadera.
Bien, doctor, muchísimas gracias. Gracias por ampliarnos este panorama, ¿verdad? Y tenerlo más claro, sobre todo cuando empezamos con este tipo de dolores o sintomatología. Muchísimas gracias. Mucho gusto. Que pase un feliz día, doctor. Igualmente. Ítalo.